Una vez más, muy bienvenidos a este tercer video, que va a ser el video más picante, ¿verdad? Y por el cual les recomiendo de que pongamos mucha atención y que no lo veamos una vez, veámoslo dos veces por si nos queda alguna duda. Entonces, sean bienvenidos a esta unidad 9, a la unidad de la polémica, ¿sí? Origen de la vida. Y es que así debe de ser si queremos aprender. Una vez más, y sobre todo ahora, esta información que ustedes van a recibir puede cambiarles mucho su manera de ver el mundo y de pensar. Así que seamos mente abierta, una vez más, ¿verdad? Tengamos esa empatía, esa resiliencia y tratemos de juzgar desde nuestro conocimiento, desde lo poco que hemos aprendido, y se darán ustedes cuenta que no todo lo que brilla es oro, y que no todos los científicos lo han explicado y lo han resuelto. Todavía hay un montón de cabos sueltos, ¿va? Cuando el inconsciente colectivo piensa que la ciencia lo tiene todo medido y que la ciencia lo tiene todo ya, todo listo, bonito, pero no, ¿verdad? Entonces, vamos a entrar a ver este video que habla sobre el azar y la cadena de los 20 aminoácidos. Ustedes se van a dar cuenta por qué estoy hablando de la tal cadena de los 20 aminoácidos, ¿verdad? Como dice Derbez, que alguien me explique, ¿verdad? Si al final esto se puede o no se puede explicar. Y también, como les dije, el azar es el veneno, es el temor de cualquier científico, porque es un elemento desconocido, imprescindible en cualquier evento que no tiene causa asignable ni dirección por ninguna ley natural o ningún agente. Sí, ese es el punto. Ok, entonces sin más preámbulo, ¿verdad? Vamos a comenzar este video. Pongan atención, por ahí van a ver una amiba. Esa amibita, esa amiba, ese protozoario tan chiquito y microscópico, ¿verdad? Que recorre en un año, en 365 días, 30 centímetros. 30 centímetros es más o menos, mi palma son 20 centímetros. Entonces sería un poquito más por aquí. En un año, eso es lo que podría recorrer este animalito. Y van a ver que no todo es lo que parece. Ok, vamos entonces. Pese a los abrumadores obstáculos, la idea de que los elementos químicos básicos se organizaron por sí solos para formar una célula viva se lleva proponiendo desde hace al menos 150 años. En 1871, Charles Darwin escribió una carta en la que describía una pequeña charca tibia repleta de las sustancias apropiadas para generar vida. Medio siglo después, el bioquímico ruso Alexander Oparin expandió las ideas de Darwin. En su libro El origen de la vida, teorizó sobre el caldo primordial y la progresión gradual desde compuestos químicos simples a una célula viva. En 1952, esa hipótesis fue puesta a prueba. Stanley Miller, un estudiante de posgrado de la Universidad de Chicago, se propuso determinar si realmente se podían producir los componentes de la vida a partir de sustancias químicas simples. El joven científico construyó un sistema de recipientes de vidrio, simulando el ciclo primigenio del agua, e introdujo una mezcla de gases que pretendía imitar a la atmósfera de la Tierra primitiva. Miller calentó los componentes y cargó los gases con rayos y truenos, chispas eléctricas con el fin de desencadenar una reacción química. En pocos días, se formó un fango parecido a la brea en el recipiente. En él, Miller identificó 4 de los 20 aminoácidos que se encuentran en las proteínas. Por primera vez, bajo condiciones supuestamente naturales, se habían generado moléculas esenciales para la vida a partir de materia y energía. La publicación del experimento de Miller generó un tremendo entusiasmo.
Porque parecía fácil obtener los componentes básicos de los seres vivos. Si era fácil obtener esos componentes, tal vez no era tan difícil pasar de esas sustancias químicas a las primeras células vivas. Aunque revolucionario en su premisa, más tarde se demostró que el experimento de Miller estaba profundamente equivocado porque no había usado los gases correctos, ignorando el nitrógeno, el dióxido de carbono y el oxígeno, que habrían destruido las moléculas necesarias para la vida en la Tierra primitiva. Pero, a pesar de esos errores, la obra de Miller inspiró otros intentos de recrear las condiciones prebióticas. Hoy, tras décadas de investigación, la esperanza de encontrar una ruta rápida y clara hacia la solución se ha desvanecido. Pero la investigación sobre el origen de la vida continúa en todo el mundo. Su principal hipótesis, que las células vivas surgieron naturalmente de la química inorgánica, se conoce como evolución química. La evolución química viene con mucho bagaje. Si vamos a tomarla en serio como explicación del origen de la vida, también debemos tomar en serio ciertas propiedades fundamentales de la biología. Las moléculas involucradas en la vida no tienen inteligencia, no tienen previsión, no tienen forma de saber qué necesitan hacer a continuación para ordenarse y poder convertirse en química orgánica. Si pusiera aminoácidos en un tubo de ensayo en mi laboratorio, aunque lo calentara y lo agitara muy bien, y siguiera haciendo eso durante 100 años, o 1000 años, o durante 10.000 años, o 1.000.000 de años, no pasaría nada. Aminoácidos, nucleótidos, lípidos, en sí mismos no representan vida. Son inertes, no se reproducen, no almacenan información y en cierto sentido son tontos. No se despertaron una mañana y dijeron, «Oigan, reunámonos todos y formemos una célula que se autorreplique». Eso no pasó. A la química en sí misma le es indiferente si algo está vivo o muerto. La selección natural no pudo crear la primera célula porque la selección natural no funciona a menos que ya exista un medio de heredar y monitorizar el cambio para luego elegir el mejor superviviente para proseguir. Para que haya selección se requieren células. Así que si intentas explicar el origen de las células, no puedes usar la selección porque la selección requiere la existencia de aquello que intentas explicar. La selección natural tiene que trabajar a partir de una célula que tiene un sistema genético y es capaz de reproducirse. Sin eso, de antemano la selección natural es irrelevante. La autoorganización es la idea de que las sustancias químicas pueden de algún modo organizarse a sí mismas, lo que las convierte en objetos ricos en información con propósito. Las moléculas y los átomos pueden autoorganizarse en un sentido. La sal sería un ejemplo. En la sal hay iones de sodio y de cloro, y estos interactúan entre sí porque tienen cargas positivas y negativas. Así que esa afinidad natural conduce a la formación de cloruro de sodio, cloruro de sodio, cloruro de sodio, que entonces pueden empaquetarse de forma estereotípica para formar un cristal. Los cristales de sal son la misma cosa repetida una y otra vez. Si un cristal de sal fuera un libro, sería un libro de una sola palabra. Ese tipo de geometrías repetitivas no contienen la clase adecuada de información, la que haría falta, digamos, para formar una proteína. La secuencia que vemos en una proteína es altamente irregular. No hay forma de predecir cuál será el siguiente aminoácido en la secuencia a partir de los anteriores. Así que la autoorganización que efectivamente observamos en el mundo natural es del tipo erróneo cuando se trata de construir las estructuras ricas en información de los seres vivos. Así que una vez que eliminamos la selección natural y la autoorganización, y uno se da cuenta de que las moléculas no tienen la capacidad de pensar ni de planificar, el azar asoma su feo rostro, y los científicos odian el azar como explicación del origen de la vida.
¿Azar? ¿Y por qué el azar es una opción tan poco satisfactoria? Tal vez porque muchos analistas han hecho cálculos y entienden lo descomunal que son las probabilidades en contra. El azar se define como el elemento desconocido e impredecible en cualquier evento que no tiene causa asignable ni dirección por una ley natural o agente inteligente. Desde el siglo XVII, la herramienta usada habitualmente para predecir el resultado de dichos eventos se llama probabilidad matemática. A grandes rasgos, la teoría funciona así. Al lanzar una moneda al aire y predecir cara, la probabilidad de acertar es del 50% o de una probabilidad entre 2. Al lanzar 2 monedas, la probabilidad de obtener 2 caras a la vez es de 1 entre 4. 3 monedas y 3 caras en un solo intento, una probabilidad entre 8. Cada vez que agregamos una moneda, la probabilidad de éxito, en este caso, todas caras en el mismo lanzamiento, se reduce exponencialmente en un múltiplo de 2. De modo que si se lanzan 10 monedas, la probabilidad de 10 caras es 1 entre 2 elevado a 10, o menos de 1 entre 1000. Cuando se aplica al origen de la vida y a la formación aleatoria de grandes biomoléculas, la teoría de la probabilidad clarifica las limitaciones del azar como agente creador en la Tierra primigenia. Por ejemplo, ¿cuál es la probabilidad de formar una única proteína usando exclusivamente las interacciones ciegas de la química? Nuestro objetivo es una molécula más pequeña que la media, formada por 150 aminoácidos, cada uno en su lugar preciso para garantizar el plegamiento de la cadena. Los investigadores han calculado que en la Tierra primigenia, la probabilidad de éxito era de 1 entre 10 elevado a 164. Es decir, una cadena de proteína correctamente secuenciada por cada 100 millones de billones 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 de intentos fallidos. A pesar de estas minúsculas probabilidades, algunos teóricos argumentan que, con tiempo suficiente, todo es posible. Muy bien, pongamos a prueba la validez de esa opinión. Comenzaremos estableciendo un medio ambiente ideal para la evolución química. Un mundo imaginario que le proporcione al azar toda oportunidad de éxito. Primero, saturamos los océanos con aminoácidos. Eso significa que todos los átomos de la Tierra, incluyendo su provisión completa de carbono, nitrógeno, oxígeno, hidrógeno y azufre, están disponibles para formar 10 elevado a la 41 juegos completos de los 20 tipos de aminoácidos con los que se construyen las proteínas. Después alteraremos las leyes naturales con el fin de proteger estos componentes básicos de los rayos destructivos de la luz ultravioleta y de la contaminación química en el caldo primordial. Ahora dejemos actuar a la química y veamos qué pasa. Los aminoácidos comienzan a unirse frenéticamente. En nuestro experimento, una cadena completa de 150 unidades se autoensamblan en apenas un segundo. Como los 20 tipos de aminoácidos están disponibles, en la mayoría de posiciones hay un 5% de probabilidad, o 1 entre 20, de que la molécula correcta se añada a la cadena. Si la secuencia es incorrecta, la cadena se destruye de inmediato y comienza un nuevo ensamblaje. En todo el planeta se llevarán a cabo 6 millones de billones de billones de billones de intentos de formar una cadena cada minuto.
Eso significa que en 4.600 millones de años, la edad máxima calculada para la Tierra, el número de cadenas que no se pliegan superarán 10 elevado a 58. Es un total impresionante, pero ni se acerca a 10 elevado a 164, el número medio de intentos necesarios para construir aleatoriamente una sola proteína de 150 aminoácidos. Así pues, si las reacciones químicas no dirigidas no han podido producir nuestra codiciada molécula ni en toda la historia de la Tierra, ¿cuánto tiempo habría sido necesario? Para averiguarlo, emprendamos un viaje por carretera. Comenzaremos erigiendo un puente que abarque el diámetro del universo observable, una distancia de más de 90.000 millones de años luz. Entonces colocaremos una ameba en un extremo del puente. Este organismo unicelular viajará a la temeraria velocidad de 30 centímetros al año. Y arranca. Mientras esperamos a que se forme una proteína al azar, la ameba se desliza por el puente durante más de 5.000 billones de años hasta cruzar el universo entero y luego regresar. Pero esta carrera apenas ha empezado. La ameba despega de nuevo. Logra llegar al extremo opuesto del cosmos y de vuelta al inicio. Sin embargo, aún no hay una sola proteína funcional a la vista. En el siguiente trayecto, le añadiremos una carga, un único átomo. Tras recorrer lentamente más de 800.000 millones de billones de kilómetros, la ameba entrega su cargamento y regresa por más. ¿Llegará antes de que se forme nuestra afortunada proteína? Por supuesto. Es más, completará otros 10 viajes. Luego 20, 100, 1000. Y aún no habrá señales de una molécula útil. La ameba repite su trayecto de ida y vuelta hasta haber transportado todos los átomos de la Tierra. Después de todos los átomos del Sistema Solar. Más tarde, cada planeta y estrella de la Vía Láctea, átomo a átomo. De hecho, mientras esperamos que se forme una sola proteína, la ameba dispone de tanto tiempo que, moviéndose a solo 30 centímetros al año y llevando un solo átomo en cada viaje, transportará el universo completo más de 56 millones de veces. Ese es el tiempo que tardaría el azar en construir una proteína funcional. Supongamos que, contra toda probabilidad, la evolución química produjo nuestra primera proteína funcional. ¿Tendríamos vida? No. ¿Tendríamos una proteína? Tan solo una inerte alineación de aminoácidos. La célula viva más simple que conocemos contiene más de 300 proteínas diferentes. Pero las proteínas son solo una parte de la historia cuando consideramos cualquier célula real. Recordemos que tendrá carbohidratos, azúcares complejos, ácidos nucleicos, ADN y ARN, lípidos, toda una variedad de sustancias químicas que en conjunto constituyen el estado vital. Esos diferentes elementos, todos deben encontrarse en el interior del mismo microambiente al mismo tiempo. Cada uno de los componentes básicos debe entonces ensamblarse e integrarse en la red de máquinas moleculares que controlan todas las facetas de la vida. Si logramos entender exactamente lo difícil que es producir una máquina molecular usando únicamente átomos y energía, nos damos cuenta de que hay un grave problema, porque cuando tienes una máquina molecular, no tienes un ser vivo. Esta máquina molecular necesita otras máquinas moleculares. E incluso si la naturaleza fuera capaz de producir todas
las máquinas moleculares necesarias, eso tampoco sería suficiente. Todas ellas deben encontrarse juntas en el minúsculo espacio limitado por una membrana que llamamos célula. Por lo que yo sé de lo que se requiere para formar una célula, tiene que pasar todo a la vez. Es algo que no puede hacerse poco a poco, porque las partes trabajan juntas en un ciclo causal. El nivel más alto de organización trasciende a las partes. La organización espacial de la célula requiere que las moléculas terminen en el lugar correcto en el momento justo. El ADN se copia a ARN. La polimerasa que realiza la copia tiene que localizar el punto adecuado del ADN para empezar a copiar. El ARN debe de algún modo acoplarse a los ribosomas que deben estar en un lugar preciso, y las proteínas recién creadas deben dirigirse hacia un sitio en particular. Demasiado sin duda para atribuírselo al simple azar. La probabilidad de que todo eso se encuentre en el mismo lugar al mismo tiempo rebasa todo lo que puedas imaginar. Y la probabilidad de reunirlo todo en el interior de una vesícula membranosa como una célula es lo más parecido a imposible. Habiendo agotado la suerte del azar, la búsqueda de una explicación materialista viable se ha ramificado en varias direcciones. Las teorías incluyen superficies agrietadas de arcilla que atraerían y alinearían moléculas orgánicas, formando cadenas de ácidos nucleicos y aminoácidos. Fuentes hidrotermales del fondo oceánico que arrojaron componentes químicos básicos procedentes de calderas submarinas a cientos de grados de temperatura. Y océanos primordiales repletos de ARN, una molécula versátil capaz de almacenar y replicar información genética, teóricamente sin necesidad de ADN o proteínas. Este tipo de propuestas ha desatado un interés considerable, pero todas se enfrentan al mismo obstáculo que mina su credibilidad: la transformación de componentes inertes en las biomoléculas complejas de la vida. Este problema se hace evidente en la hipótesis del mundo del ARN. El mundo del ARN es esa idea de que puedes unir suficientes nucleótidos en una cadena lo bastante larga como para copiarse a sí misma y, una vez copiada, hacer lo mismo una y otra vez. Los investigadores del origen de la vida imaginan una vida primigenia formada únicamente por el ARN, que de algún modo logró abrirse paso hacia un mundo mayor donde hay proteínas y ADN. Nadie tiene ni idea de cómo ocurrió. Desde que se introdujo el mundo del ARN, la aceptación de la teoría ha aumentado a pesar de sus muchas limitaciones, incluyendo la durabilidad de la molécula. Solo con mirar una molécula de ARN, esta parece desmoronarse. Trabajar con ARN es extraordinariamente difícil porque es muy delicado. Su propósito es ser un almacén temporal de información, y a consecuencia de su fragilidad, es extremadamente improbable que pudiera servir de algún tipo de punto de partida para la vida. Así, el ARN no pudo preceder a la primera célula porque necesitaba estar protegido en un ambiente celular para ser estable, para ser copiado, para ser útil. Hoy en día las moléculas de ARN se fabrican en condiciones de laboratorio. Para muchos bioquímicos, estas cadenas sintéticas de ácidos nucleicos suponen al menos una confirmación parcial de que la evolución química pudo prender la llama de la vida en la Tierra primitiva. Si quieres fabricar ARN en el laboratorio, tienes que desinfectar las superficies, limpiar las pipetas, usar guantes especiales y mantener todo cubierto, y luego esperar que no se produzca contaminación, porque en ese caso, adiós ARN. Y entonces, tienes que resolver el problema de la secuenciación. Necesitas científicos que trabajen duro secuenciando el ARN y probando diferentes combinaciones, hasta encontrar una que quizá pueda copiarse a sí misma. De modo que necesitas una cadena compleja de ARN que funcione a la vez como enzima y como molécula hereditaria. Y son mentes más brillantes del mundo las que trabajan en esto y no han logrado solucionar el problema. Reflexionando sobre el origen de la vida y las implicaciones del ARN sintético,
el químico Robert Shapiro dijo: "El fallo de esta clase de investigación no está en la química. El error está en la lógica de pensar que el control experimental que existe en un laboratorio moderno pudo estar disponible en la Tierra primigenia. En realidad, las probabilidades en contra de que el ARN se formase por sí solo son astronómicas". Fabricar ARN en un laboratorio requiere una gran dosis de inteligencia, previsión, planificación y ejecución cuidadosas. Así que lograr la secuencia correcta, sin el máximo cuidado, sin plena intención, es imposible. Las probabilidades de la evolución química se reducen aún más ante la composición del caldo primordial. Si realmente hubo un caldo primordial, químicamente habría sido un caos absoluto. Todo tipo de reacciones químicas cruzadas compitiendo entre sí habrían tenido lugar, interfiriendo con la química deseada. Esto supone moléculas que los seres vivos no utilizan y que son, de hecho, nocivas para los seres vivos. Las condiciones de la Tierra primitiva eran hostiles para la vida, hostiles para la formación del tipo de enlaces que se necesitan para fabricar moléculas biológicas, y ahí es donde surge un problema enorme, porque el agua rompe los enlaces que mantienen unidas las proteínas. El agua rompe los enlaces que mantienen unidos los ácidos nucleicos, como el ADN. El agua rompe los enlaces que unen los polisacáridos, como el almidón y la celulosa, así que el origen de la vida no pudo haber ocurrido en el agua. Al enfrentar obstáculos insalvables en la Tierra, algunos científicos han expandido las fronteras de su búsqueda. En 1976, el biólogo ganador del Premio Nobel, Francis Crick, planteó una alternativa radical para el origen de la vida. Crick sugirió que nuestro planeta fue sembrado con organismos microscópicos transportados desde otra parte del universo por una civilización extraterrestre. Esta teoría se conoce como panspermia. 5 años después, el físico Frederick Hoyle propuso una versión modificada de la panspermia, cuando teorizó sobre cadenas de ADN fabricadas por una inteligencia en una galaxia lejana y liberadas a la deriva, cual semillas de diente de león en un día de viento. Algo de ese material genético llegó a la Tierra. Otra versión de la teoría popularizada por la roca de Marte, un meteorito descubierto en la Antártida, sostiene que los microbios evolucionaron en otras partes de la galaxia y viajaron a la Tierra a bordo de cometas y asteroides. En cierto sentido, se podría afirmar que la panspermia supone un abandono de la ciencia, porque ubica el problema más allá de toda posibilidad de investigación. Si la ciencia nos dice que la vida probablemente no llegó a la existencia por sí misma aquí en la Tierra, entonces debió venir de otra parte. Aunque suene como una mala película de terror de los años 50. Llegó del espacio exterior. Si existen dificultades para crear la vida en el planeta Tierra, porque, digamos, la atmósfera necesaria es geológicamente improbable o no se pueden conseguir cantidades suficientes de moléculas biológicamente relevantes, esos problemas van a existir en cualquier otro planeta donde postulemos que surgió la vida. No podemos hacerlos desaparecer cambiando la ubicación, qué sé yo, al otro lado de la galaxia. En resumen, la panspermia no resuelve el problema del origen de la vida, solo lo traslada a otra localidad. Las deficiencias de la panspermia han llevado a algunos investigadores hacia una teoría que excede con creces el ámbito de la astronomía convencional, el multiverso. Según esta hipótesis, el nuestro no es el único universo. En lugar de ello, millones o billones de universos se generaron en el pasado por algún proceso natural desconocido. Y al aumentar exponencialmente las oportunidades, las probabilidades imposibles se volvieron probables. Hasta que, inevitablemente, con el paso del tiempo, la combinación precisa de materias primas, entorno,
Leyes naturales y una gran dosis de suerte produjeron las moléculas y la maquinaria biológica requeridas para la primera célula viva. En otras palabras, en un vasto océano teórico de universos, alguien tenía que ganar la lotería cósmica y fuimos nosotros. A menudo, cuando leo sobre el origen de la vida, considerando alguna propuesta acerca de la formación, digamos, del ARN o las proteínas, e incluso el mismo autor admite que es químicamente improbable, me pregunto cómo se metió en semejante embrollo, invocando una ruta bioquímica inverosímil para algo que para todo el mundo parece diseñado. Pues se metió en semejante embrollo porque su filosofía le dijo que esa es la única respuesta aceptable. Y en ese atolladero yo quisiera decirle al autor, mira, tú sabes que es inverosímil, yo sé que es inverosímil. La razón por la que terminaste aquí, al borde del abismo, contemplando la improbabilidad, es que desde hace mucho tiempo decidiste que solo una explicación materialista funcionaría. ¿Cuántas explicaciones fracasadas dentro del marco de referencia materialista es necesario considerar antes de concluir que tal vez debamos movernos y salir de ese marco? Tal vez necesitamos otro tipo de explicación. Cuando uno analiza las diversas teorías de la ciencia, teorías físicas, teorías químicas, teorías sobre la formación de las estrellas, se trata de teorías acerca del mundo exterior. Pero en el caso del origen de la vida, hablamos de una teoría que nos involucra a nosotros. Básicamente, de dónde venimos, nuestros orígenes, nuestra cosmovisión, nuestra filosofía, nuestra ciencia, todo está interconectado. Y eso distingue la pregunta del origen de la vida de cualquier otra pregunta de la ciencia. Las ciencias naturales no se pueden disociar de todo lo que conocemos o creemos sobre el mundo. Así que una pregunta muy concreta y aparentemente técnica del tipo ¿cómo se originó el ARN? Puede terminar conectando en el tejido de la realidad con una pregunta muy distinta como ¿podría haber un Dios? ¿Es Dios posible? ¿Podría Dios ser real? Si la vida, con toda su exuberancia, no surgió mediante procesos estrictamente físicos o naturales, deberíamos encontrar indicadores de ello. Yo creo que el origen de la vida es el gran eje central en torno a lo que giran muchas cosas. Así que acudo a la naturaleza como un ser humano curioso y digo, ¿qué es lo que yo considero indicadores normales de inteligencia en la vida cotidiana? ¿Los veo en la naturaleza? Y la respuesta es sí, en abundancia. Lo que vemos en los sistemas biológicos es una maravilla, es bello, es elegante. Y cuanta más biología aprendemos, más evidente resulta el diseño. Cuando empecé a dedicarme al diseño inteligente, la gente publicaba cosas en internet que decían: me gradué en el MIT, fui a la Universidad de Washington e hice un postdoctorado en Harvard. Así que publicaban cosas como: era una mujer inteligente, ¿qué le ha pasado? Lo que ocurre es que el materialismo venda los ojos a la ciencia y nos perdemos de lo que es más significativo acerca del mundo. Creo que es un momento muy emocionante para ser científico porque tenemos la oportunidad de ver las cosas con otros ojos, con una visión fresca. La inteligencia es extraordinariamente útil cuando buscamos un marco explicativo para el origen de la vida que realmente encaja con lo que observamos en la naturaleza. La naturaleza parece diseñada. La vida parece diseñada. El diseño, la inteligencia, explica cosas como toda la información que encontramos dentro de una célula. No hay nada mágico en los seres vivos. Yo soy científico y no creo en la magia. Creo en mecanismos y causas que sean suficientes para dar lugar a los fenómenos que observo. La inteligencia es suficiente. La inteligencia es necesaria. Por lo tanto, la inteligencia es la conclusión a la que llego.
Y de esta manera, mis estimados amigos, después de este video, creo que no todo es igual. Ya nuestra manera de percibir las cosas, pues, han cambiado un poquito y tenemos nuevas preguntas, ¿verdad? Y decimos, bueno, ¿y esta explicación? Y entonces, ¿verdad? Y viene en el último video, en el cuarto video, lo que es la exposición de la teoría del diseño inteligente que estos señores, pues, van a exponer. Que es la parte en la cual, pues, complementa todo eso. O sea, de todo lo que hemos visto, ellos en su mente tiran sus propias conclusiones. ¿Verdad? Pero es necesario. ¿Verdad? Muchos cuando oyeron a Darwin hablar de la evolución dijeron que estaban locos. ¿Verdad? Cuando se hablaba de que el Sol era el centro del sistema solar, ¿verdad? Quisieron hasta quemar al pobre hombre, ¿verdad? Entonces, esas cuestiones puede ser que ahora digan que son pseudocientíficos, puede ser que dentro de 10 años eso sea lo que sea lo más científico, así que no sabemos, lo importante es conocer. Y por eso vamos a esperar y espero que vean el siguiente video. Ok, por aquí nos vamos a quedar.